Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Hugner. Hoy vamos a hablar con respecto a el comportamiento de los convertidores. Esto es concerniente a la materia electrónica de potencia 2 del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Como ya les había comentado, comportamiento de los convertidores. Vamos a hablar sobre qué son los armónicos, pero antes de entrar en este tema, tenemos que dar a conocer un salto eh, antes de entrar al tema con respecto a los armónicos, porque ellos no se producen empíricamente o por solo crearse. No, este tiene varios factores que influyen para que se produzcan. Y dentro de eso entra el suministro eléctrico. Se preguntarán cuál suministro eléctrico. Bueno, me refiero al suministro eléctrico ya sea local o nacional. En el caso de Venezuela sería Corpoelec. Y ese suministro eléctrico tiene que ver con diversos lineamientos que fueron establecidos según el tipo de corriente con la que se trabaja en cada país. Por lo menos en Venezuela se trabaja en base a 120 voltios 60 Hz de frecuencia, y en diferentes países tienen otras modalidades. Por lo menos esa que tenemos en Venezuela es, es la más utilizada a nivel de América, exceptuando Perú, Chile y Brasil. En Europa utilizan 220, en África la mayoría utiliza 220 50 Hz. En Asia es un mix de eso, porque por lo menos China utiliza 120 60 Hz y así va. Pero ¿qué entra dentro de esas condiciones? Bueno, dentro de esas condiciones entra lo que sería la amplitud, la forma, la simetría y la frecuencia. ¿A qué nos referimos con amplitud? De que vaya en un ángulo, que vaya en un rango de 100, por lo menos en el caso de Venezuela, que vaya en picos de 120 voltios tanto positivos como negativos. Obviamente estamos hablando de corriente alterna. La frecuencia en nuestro caso sería 60 Hz. La forma se busca que se tenga un tipo de forma sinusoidal lo más progresivo que se pueda. Eh, Esta tiene así como una especie de forma de oleaje, y se busca de que ese tipo de forma sea lo más fluida posible y constante para asegurar tener casi siempre el mismo comportamiento, o para tratar de mantener siempre el mismo comportamiento. Y la simetría va con respecto a un desfase de 120 grados. O sea, esa forma sinusoidal tiene un desfase de 120 grados que le permite tener ese tipo de fluidez y constancia en el transcurso del tiempo, y cuando se puedan producir 60 ciclos en un segundo. Ese es el objetivo de, de las fuentes de alimentación o suministro eléctrico. ¿Qué sucede con los armónicos? Los armónicos simplemente son distorsiones que presentan este tipo de onda sinusoidal. Este tipo de onda sinusoidal, en el tema de los armónicos, lo llamaremos la forma fundamental, porque parte de la fuente de alimentación que nos provee el suministro eléctrico, con lo ya mencionado, el desfase, la forma, la amplitud, la frecuencia. Eh, Esa la llamaremos la fundamental. Los armónicos son distorsiones que tiene este tipo de onda. Ya que mejor dicho, motivado a las cargas que conectamos a las líneas de suministro. Estas son producidas generalmente
generalmente por elementos cotidianos que van desde motores como de un ventilador, una lavadora, una bomba de agua, un televisor, una computadora, y según sea el tipo de, de artefacto, por así decirlo, que utilicemos, vamos a tener diferentes tipos de armónicos, ya que todos regresan o vuelven a la carga del suministro eléctrico. Y entonces, por eso es que en ocasiones, aunque a veces es imperceptible, y eso en- de cierta forma escapa de las manos del proveedor de energía, porque son tantas cargas diferentes a las se, que se acumulan en una línea, que es difícil controlar esos picos de energía, y por eso es que en ocasiones existen cuando esos picos son muy grandes y se pueden percibir cuando hay lo que llamamos lo que se llaman las subidas de tensión o las bajadas de tensión, o lo que le dicen bajones, producidos por ese efecto. Generalmente se ven más que todo en horas pico, ya que la gente se encuentra o en oficinas o en hogares y hacen conexión de dispositivos de manera casi que simultánea, entonces se acumulan todas esas cargas repentinamente. Por ejemplo, ocurre bastante durante la noche, porque recuerden que hacemos encendido de las luces de la iluminación externas, internas, etcétera. Recordándose que algunos de los elementos que generan más armónicos son los dispositivos que utilizamos con mayor frecuencia. Pueden ser las lámparas, como ya dije, computadoras, las lámparas fluorescentes, computadoras, televisores y motores. Ok, ¿qué efectos tienen los armónicos? Hablamos en cierta forma los efectos negativos. Hablando de los positivos, cada, cada objeto en particular necesita un rango de frecuencia de trabajo que no necesariamente es igual al que viene del suministro eléctrico. Citando, por ejemplo, una computadora puede recibir una alimentación de 120 voltios de 60 Hz, pero resulta ser que él necesita que su frecuencia sea modificada para lo que tiene que ver o lo que es concerniente al procesamiento de datos. Necesita que sea una frecuencia mayor y quizás también sea convertido el voltaje con el que se alimenta. Entonces esas variaciones, o por decirlo así, bueno, no, por decirlo así, no, esos armónicos retornan nuevamente al suministro y sucede lo que ya se mencionó. Eh, eh, Esto ocurre normalmente, como ya lo dije, con los elementos que son de uso cotidiano. Pero existen varios efectos. Dentro de esos efectos tenemos entre los componentes como cables, transformadores, capacitores y motores. Los elementos eléctricos por lo general se ven afectados por una razón principal, que es lo más elemental, que es la temperatura. Porque cuando se conectan diferentes cargas y hay un aumento de potencia, obviamente es como si quisiéramos desplazar cierto volumen de agua o una gran cantidad de volumen de agua por una tubería muy pequeña. Entonces la presión va a tender a aumentar. Entonces eso sucede también con los cables, pero lo que pasa con los elementos eléctricos o electrónicos, que ellos disipan ese tipo de energía mediante el calor. Caso que pasa con los cables, transformadores y capacitores. Con los cables se van calentando desde la parte más interna hacia el exterior. Los transformadores también sufren por calentamiento, perdón, sufren por calentamiento y va
deformando de cierta forma el núcleo del transformador, lo que da como resultado eh, variaciones en los picos de tensión y la potencia requerida. En los capacitores, aunque tienen un material dieléctrico que lo hacen que pueda resistir ese tipo de cargas de picos, van sufriendo por la temperatura, va sufriendo por efecto de la temperatura su dieléctrico y va causando, va degenerando de manera progresiva. Lo que compromete su integridad y su periodo de vida. En los motores, por lo general tiende a sufrir desgaste. Y cuando no se utilizan los armónicos de manera adecuada, obviamente los motores se ven afectados porque podríamos llegarlos a quemar. Les cito un ejemplo. Los armónicos como notas musicales tienen escalas. Utilizando de referencia los 60 Hz con los que se trabaja, los armónicos de secuencia positiva son los utilizados para la rotación de un motor. En este caso podríamos darle el nombre de una bomba. Estos nos permite, y estos van desde la séptima y el treceavo, el decimotercer armónico. Cuando llegan al séptimo armónico, tiene una frecuencia de 420 Hz y al decimotercero o treceavo a 780 Hz. Esto permitirá que el motor pueda tener una rotación en sentido horario. Esto sucede cuando es un motor trifásico. Cuando los armónicos de secuencia negativas, en este caso estaríamos hablando del quinto armónico y el 11º armónico, que estarían entre una frecuencia entre el quinto entre 300 y el 11º en 660, el tipo de rotación es inverso. Entonces, ¿qué pasaría si dentro de la carga que le suministramos a ese motor utilizamos los armónicos positivos y negativos? Estaríamos introduciendo par de torsiones inversos, por lo cual va a generar sobrecalentamiento y vamos a quemar la bomba por la no utilización correcta. Con los armónicos de secuencia de tipo 0, que son aparte del fundamental, serían el de 180, perdón, el del tercero y el del noveno, que tiene una frecuencia de 180 Hz y de 540 Hz. Estos son armónicos que se podrían considerar de tipo 0 y no se consideran de tipo 0 y se van a neutro, al neutro de un sistema trifásico de 4 hilos. O sea que no representaría un tipo de carga dañina, por así decirlo. Ahora bien, ¿cómo sabemos o cómo medimos los armónicos? Obviamente tenemos que tener en cuenta de que los armónicos no se encuentran empíricamente en un lugar porque así lo deseemos. Los armónicos se presentarán según el tipo de carga que tengamos conectada, sea antes del punto de medición o sea en el punto de medición. Es decir, que no podemos solo tener en cuenta para la medición de un armónico o de los armónicos, no podemos solamente tener en cuenta del punto que queremos medir, porque no nos entregará una medida exacta. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de esa misma línea esté conectado a otro tipo de carga armónica que nos pueda afectar
el desempeño de lo que queremos medir. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertos factores. O sea, en ese momento nos volvemos como doctores, preguntamos qué presenta el equipo, cómo hago, qué sucede, cada cuánto tiempo ocurre, qué más tengo conectado en la línea. X o Y para ir haciendo una investigación para tener en cuenta del cómo proceder correctamente a tomar las mediciones. Eso sería en el donde busco. ¿Y qué equipos utilizo? Eh, los armónicos no se ven a simple vista. Eso no es algo que se ve a simple vista. Se tendría que aislar y utilizar un instrumento que nos permita ver de manera gráfica el comportamiento de las diferentes ondas. Entonces utilizaríamos un elemento como el osciloscopio. Vamos a ver. Ok, ahora bien, hablando de los convertidores. Los convertidores o tipos de convertidores. Tenemos 4 tipos de convertidores: AC-AC, DC-DC, AC-DC, DC-A. DC-CA, perdón. Los convertidores nos van a permitir tener diferentes tipos de frecuencia o de señal, como lo queramos ver. Por ejemplo, dentro de los AC encontramos los controlados y semicontrolados. Los semicontrolados son los que podemos determinar parte de esa frecuencia de armónicos. Y los controlados es que controlamos a plenitud todo el comportamiento de las diferentes ondas que vayamos a utilizar. Estos ya pueden ser, o sea que pueden ser o tanto monofásicos como trifásicos. En los semicontrolados también utilizamos semiconductores. Y dentro de las configuraciones que podemos utilizar serían un SCR y un diodo. Y según cómo sea el tipo de la carga conectada, podremos mantener parcialmente el sentido y la forma de una onda. En cambio, en el controlado es todo lo contrario, lo hacemos totalmente. Recordemos también que los armónicos, o qué se busca con los armónicos, que se me olvidó mencionar, disculpen esa que se me olvidó. ¿Qué se busca con los armónicos? Que podamos controlar bajas velocidades, pero con alto torque. Es decir, que podamos utilizar, si tenemos nuevamente una bomba o un motor, que podamos regular la velocidad de ese motor, pero sin que comprometamos la fuerza o la torsión que necesitamos para que empuje, realice tipo de, cualquier tipo de acción. O sea, no nos veamos comprometidos por el efecto de que si no tengo suficiente velocidad no voy a poder generar el empuje suficiente. No, es que pueda tener una velocidad controlada, puede ser lenta, pero sin comprometer el efecto de torque o empuje que pueda generar este equipo. Digámoslo como un principio utilizado como el de una banda transportadora o el de una escalera eléctrica, que no convertimos velocidad, sino que convertimos la potencia en torque. Ok, retomando nuevamente los tipos de convertidores, llegamos a los DC-DC. Dentro de estos tipos de convertidores encontramos los buck, los boost, los buck boost, flyback y los cope.
Ok, este tipo de convertidor o estos tipos de convertidores son diferentes. Por ejemplo, el buck es, es reductor, el boost es elevador. Cómo es eso? Bueno, el buck es reductor porque su corriente de salida es menor a la corriente de la entrada. ¿Qué pasa con el boost? Es totalmente lo opuesto. Su corriente de salida es mayor a la corriente de entrada. El buck boost y el flyback y el cock son de comportamiento reductor y elevador. O sea que podrían, según su configuración, podrían cumplir alguna de alguna de las dos funciones según la necesidad. Eh, tenemos los ACDC, eh, que son los rectificadores que convierten esa misma onda sinusoidal en una línea continua, más de lo que ya sabemos. Los DCCA, que son inversores, esa línea la convierten, esa línea por lo general tienden a elevarla, volviéndolo también una onda sinusoidal, periódica, según el tipo de alimentación, etcétera. Más de lo mismo que ya deberíamos saber o sabemos. Ahora bien, pasemos a los motores de inducción. Eh, ya creo que está un poco trillado, pero se lo voy a resumir un poco. Dentro de los motores de inducción, porque son los que generalmente necesitan eh, mayor cantidad o se utiliza por lo generalmente más armónicos por el hecho del factor de potencia que es requerida por el par de torsión que ya les había mencionado, podríamos comentar sobre los compresores de par constante, las bombas centrifugadoras de par cuadrático, eh, los cables largos, las, mm, las máquinas de textiles de par variable. ¿Cómo funcionaría un compresor de par constante? Bueno, recuerda que un compresor es un motor, pero en vez de producir un proceso de, de combustión, lo que generan es necesita un par de torsión para generar la misma fuerza para poder acumular la presión de aire requerida. Eh, la bomba centrifugadora de par cuadrático dependerá del tipo de configuración que se necesite. O sea, me refiero a la configuración de la circuitería interna. Porque por lo general no te venden un dispositivo como para que tú hagas una instalación externa para podérselo instalar a una bomba. Sino que ya viene, por decirlo así, de manera integrada para que tú puedas conectarlo directamente a la fuente de alimentación que se necesite. Entonces, la configuración utilizada para que genere los diferentes tipos de armónicos requeridos para que puedan moverse. Recordemos o hagamos mención, no recordemos porque no lo mencioné, que que los armónicos generalmente aumentan los picos de la onda fundamental, los picos de tensión y voltaje, pero nos puede suceder diferentes factores en el momento de cuando vamos a determinar qué tipo de armónicos son. Por ejemplo, cuando vemos que la corriente aumenta mucho pero el voltaje es bajo, es porque se tiende a que esto es producido porque es una carga muy resonante, y entonces por lo cual compromete también al artefacto que conectemos, nuevamente la bomba, eh,
porque en situaciones ideales deberían comportarse de manera similar la forma de la onda. No, obviamente no va a ser la misma corriente, pero sí la forma de la onda tiene que ser por lo general similar para que sea consono el movimiento del armónico con el componente conectado. Recuérdense que por lo general este tipo de componentes demandan de un alto consumo de amperaje. Sus bobinas por lo general son casi un cortocircuito, no sé, 13 ohm, 100 ohm, es lo que poseen de resistividad, y entonces generan una carga muy elevada para que pueda generar el par de torsión. Los productos textiles, en ellos varían porque estos dispositivos trabajan a manera de demanda cuando el usuario hace uso de ellos, porque por lo general ellos poseen un pedal en el cual el usuario presiona y con él determina la velocidad de rotación que desea. Y recuérdese que también depende o se busca controlar velocidad con respecto a la posibilidad o la capacidad de penetración de la aguja con respecto a lo que se quiere coser, porque podría ser cuero, podría ser seda, entonces son diferentes materiales y por lo cual se configura también este tipo de maquinarias de manera diferente para adecuarlas al tipo de material utilizado y no ser invasivos con respecto a él y poderlo dañar. Entonces, lo que hace es regular la velocidad por medio de él. Se puede regular, de este pedal se puede regular la velocidad de rotación y poderle permitir al usuario poder tener dominio total sobre el artefacto. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.